Luz sin sombra es ilusión. Solo se es completo cuando se acepta el todo. Quiero invitarte a caminar conmigo por esta frase, no como quien lee un texto, sino como quien escucha una historia contada a la orilla de una fogata, donde las palabras calientan e iluminan, pero también proyectan sombras danzantes en las paredes del alma. Porque hablar de luz, de sombra, de completitud, es hablar de la propia experiencia humana, y nadie lo entendió tan profundamente como Carl Jung. Él no nos pidió ser solo buenos, solo fuertes, solo felices. Nos pidió ser completos, y ser completo es, antes que nada, aceptar que dentro de nosotros hay claridad y oscuridad, hay virtudes y defectos, hay sueños y miedos, y que todo eso, junto, es lo que nos hace verdaderamente humanos. Vivimos en un tiempo que idolatra la luz. Las redes sociales, los discursos motivacionales, las vitrinas del mundo moderno nos invitan a mostrar solo lo que brilla: el éxito, la alegría, la productividad, el autocontrol. Se nos enseña desde pequeños a esconder nuestras fragilidades, a reprimir lo que es feo, a negar lo que duele, como si la vida fuera un escenario y solo hubiera espacio para la cara iluminada del personaje. Pero Jung nos alerta: aquello que escondemos, aquello que empujamos al sótano de la conciencia, no desaparece. Se convierte en sombra, y la sombra ignorada crece. Se infiltra en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestros miedos más secretos. Se manifiesta en las críticas que hacemos a los demás, en los impulsos que no entendemos, en los sentimientos de insuficiencia que nos atormentan cuando las luces se apagan. Quizás ya lo has sentido, esa incomodidad inexplicable ante alguien que parece ser todo lo que tú no eres, esa rabia que explota sin motivo aparente. Ese vacío que ninguna conquista llena. Jung diría: ahí está tu sombra pidiendo ser vista, no como enemiga, sino como parte esencial de quien eres. Porque la luz sin sombra es artificial. Es como una fotografía sobreexpuesta, donde los detalles se pierden, donde la profundidad desaparece. Solo hay verdad, solo hay belleza cuando hay contraste. Solo hay completitud cuando hay espacio para todo lo que somos, incluso lo que preferiríamos no ser. El camino hacia la aceptación del todo comienza con un gesto de valentía. Mirar hacia adentro sin filtros, sin máscaras, sin juicios. No es fácil. Es como bajar una escalera vieja que cruje bajo nuestros pies, hacia un sótano lleno de cajas polvorientas. Cada caja guarda una parte de nosotros que ha sido rechazada, olvidada, reprimida. El miedo a no ser amado, la envidia, la inseguridad, la rabia, la tristeza, los deseos prohibidos. Pero también hay allí tesoros escondidos: creatividad, fuerza, compasión, valentía. Jung comparaba este proceso al héroe que enfrenta al dragón para conquistar el oro guardado en la cueva. El dragón es aterrador, pero el oro solo puede ser conquistado por quien se atreve a enfrentarlo cara a cara. En la vida moderna, este camino es aún más difícil. Estamos presionados a ser perfectos, a mantener la apariencia de control, a no mostrar vulnerabilidad. El estrés del día a día, la exigencia de resultados, la búsqueda incesante de reconocimiento nos alejan de nosotros mismos. Nos volvemos fragmentados, viviendo solo en la superficie, desconectados de las profundidades de nuestro ser. Y así, la sombra crece. Se manifiesta en ansiedad, en conflictos en las relaciones, en sensación de vacío existencial. Pero Jung nos ofrece un camino: integrar la sombra, hacerla consciente, acogerla como parte de nuestra humanidad. No para rendirnos a ella, sino para transformarla en fuente de energía, creatividad y autoconocimiento. Cuando aceptamos la sombra, algo cambia.
empezamos a relacionarnos de forma más auténtica, más compasiva, más libre. Dejamos de proyectar nuestros conflictos en los demás, de buscar culpables afuera, de huir de nosotros mismos. Descubrimos que la verdadera fuerza no está en negar nuestras fragilidades, sino en reconocerlas y aprender de ellas. Que el verdadero amor no es ciego, sino que ve y acepta al otro completo, con luz y sombra. Que el verdadero propósito de la vida no es ser perfecto, sino ser completo. Por eso, a lo largo de esta conversación, quiero invitarte a mirar a tu luz, sí, pero también a tu sombra. A percibir cómo ambas bailan juntas, cómo se complementan, cómo te hacen único. A entender que solo hay verdad, solo hay plenitud, cuando te permites ser todo lo que eres, porque luz sin sombra es ilusión. Solo se es completo cuando se acepta el todo. Vamos entonces a adentrarnos en la primera parte de este camino, donde empezamos a percibir que la sombra no es enemiga, sino una invitación a la profundidad. Imagínate caminando por un bosque al atardecer. La luz dorada del sol penetra entre las hojas, creando dibujos en el suelo. Pero a medida que la noche se acerca, las sombras se alargan y poco a poco, todo lo que era nítido va adquiriendo contornos misteriosos. Es en ese momento que los sentidos se agudizan, que la imaginación despierta, que la atención se dirige hacia el interior. Así es también con nuestra psique. Mientras nos mantenemos solo en la superficie iluminada, todo parece simple, predecible, controlable. Pero basta un momento de silencio, de soledad, de crisis, para que las sombras internas comiencen a revelarse. Jung decía que la sombra es todo aquello que no queremos ser, pero somos. Todo lo que negamos en nosotros, todo lo que juzgamos inaceptable, todo lo que hemos aprendido a esconder, está formada no solo por sentimientos e impulsos considerados negativos, sino también por talentos reprimidos, deseos no realizados, potenciales sofocados. La sombra no es solo el monstruo debajo de la cama, también es la niña creativa que fue silenciada, el artista que no se atrevió a expresarse, el amante que no se permitió amar. Y sin embargo, pasamos la vida intentando barrer todo esto lejos, como si fuera posible construir una casa sin cimientos, como si pudiéramos vivir solo de día, ignorando la noche. En la vida moderna, este movimiento de negación se intensifica. Vivimos en una cultura del rendimiento, donde somos constantemente evaluados, comparados, expuestos. El miedo al fracaso, al rechazo, al juicio ajeno, nos hace usar máscaras cada vez más elaboradas. En el trabajo, intentamos ser siempre productivos, eficientes, impecables. En las relaciones buscamos ser comprensivos, generosos, positivos. En las redes sociales mostramos solo lo que es digno de aplausos. Pero detrás de este esfuerzo incesante, la sombra crece. Se manifiesta en pequeños sabotajes, en explosiones de rabia, en crisis de ansiedad, en sentimientos de insuficiencia, y cuanto más la negamos, más se impone, como un niño que grita para ser escuchado. Jung nos enseña que el primer paso para la integración de la sombra es reconocerla. Esto exige valentía y humildad. Valentía para mirar hacia adentro y admitir que no somos solo aquello que quisiéramos ser. Humildad para aceptar que somos humanos, falibles, contradictorios. No se trata de culparse, de castigarse, de avergonzarse. Se trata de conocerse, de aceptarse, de volverse completo. Cuando reconocemos la sombra, damos un paso hacia la libertad. Dejamos de ser esclavos de impulsos inconscientes, de patrones repetitivos, de reacciones automáticas. Empezamos a actuar con más conciencia, más responsabilidad, más autenticidad. En las relaciones, esta integración marca toda la diferencia. ¿Cuántas veces proyectamos en los demás lo que no aceptamos en nosotros mismos? ¿Cuántas veces criticamos, juzgamos, rechazamos sin darnos cuenta de que solo estamos intentando alejar de nosotros lo que nos incomoda?
Jung decía que lo que más nos irrita de los otros muchas veces es un reflejo de nuestra propia sombra. Los celos, la envidia, la intolerancia, el resentimiento, todo esto puede verse como un espejo. Cuando tenemos el valor de mirar a ese espejo sin miedo, empezamos a percibir que el otro no es nuestro enemigo, sino nuestro maestro. Cada conflicto, cada malentendido, cada roce es una oportunidad de autoconocimiento, de crecimiento, de sanación. El estrés, tan presente en la vida moderna, también puede verse bajo esta luz. Muchas veces, el estrés no viene solo de las circunstancias externas, sino del esfuerzo constante por mantener la apariencia de control, por esconder las fragilidades, por negar las emociones. Cuando aceptamos la sombra, permitimos que sentimientos como miedo, tristeza, rabia, inseguridad afloren, y al aceptarlos, pierden el poder de dominarnos. Empezamos a manejar el estrés de una forma más sana, más consciente, más compasiva. Ya no necesitamos fingir que somos invulnerables. Podemos pedir ayuda, podemos descansar, podemos decir que no. Y en este proceso descubrimos una fuerza que no viene de la rigidez, sino de la flexibilidad. No viene de la negación, sino de la aceptación. La integración de la sombra es, por lo tanto, un camino de autodominio. Pero no un dominio basado en la represión, sino en la comprensión. No se trata de controlar la sombra, sino de dialogar con ella, de aprender de ella, de transformarla en aliada. Jung comparaba este proceso con el trabajo del alquimista, que transforma el plomo en oro. El plomo es la sombra, pesada, densa, tosca. El oro es la conciencia, ligera, luminosa, preciosa. Pero no hay oro sin plomo, no hay luz sin sombra, no hay integridad sin aceptación del todo. Así, al mirar nuestra sombra, no nos estamos alejando de la luz. Al contrario, estamos ampliando nuestra capacidad de iluminar, de comprender, de amar. Nos estamos volviendo más humanos, más compasivos, más íntegros. Y es justamente esa integridad la que nos permite vivir con más propósito, más sentido, más plenitud. Porque al final de cuentas la verdadera luz no es la que elimina la sombra, sino la que la integra, la que la acoge, la que la transforma en fuente de vida. Si seguimos juntos, ahora, hacia la segunda parte de esta travesía, es porque sentimos que hay algo más profundo que tocar. No basta con reconocer la sombra, hay que aprender a dialogar con ella, a escucharla sin miedo, a permitir que nos revele lo que está oculto. Jung decía que la sombra es como un mensajero que viene de las profundidades, trayendo noticias que, a primera vista, pueden parecer amenazadoras, pero que, en realidad, son invitaciones a la transformación. Y es en ese diálogo silencioso con lo más desconocido de nosotros donde reside la posibilidad del autodominio, del enfoque, de una vida guiada por un propósito real. Piensa en cuántas veces te has sentido dividido por dentro, como si hubiera varias voces disputando espacio en tu mente. Una voz que quiere agradar, otra que quiere rebelarse, una que desea seguridad, otra que anhela aventura, una que busca aprobación, otra que solo quiere ser libre. Este conflicto interno es el terreno fértil donde la sombra se manifiesta. Y muchas veces intentamos callar las voces incómodas, empujándolas hacia el fondo como si el silencio fuera sinónimo de paz. Pero la verdadera paz no es ausencia de conflicto, es la capacidad de escuchar todas las partes de uno mismo y encontrar un camino de conciliación. En la vida moderna somos bombardeados por estímulos, demandas, expectativas. El tiempo siempre parece escaso, la mente nunca descansa, el corazón vive inquieto, el estrés se ha convertido en una especie de banda sonora constante, un zumbido de fondo que nos impide escuchar nuestra propia esencia. Y, en ese ruido, la sombra encuentra terreno fértil para crecer. Se manifiesta como procrastinación, como autosabotaje, como ansiedad,
como esa sensación de estar siempre corriendo detrás de algo que nunca llega. Jung nos enseña que mientras no miremos a esos impulsos con honestidad, seguirán gobernándonos de forma inconsciente. Aquí entra el autodominio, no como un ejercicio de fuerza bruta, sino como un arte de escucha y negociación interna. Dominarse no es reprimir deseos, sofocar emociones, fingir que no existe conflicto. Es, más bien, aprender a reconocer cada parte de uno mismo, dar voz a lo que ha sido silenciado, acoger lo que ha sido rechazado. Es como un director de orquesta ante una orquesta. No se trata de eliminar los instrumentos disonantes, sino de encontrar una armonía posible, donde cada sonido tiene su lugar y su función. El verdadero autodominio nace del autoconocimiento, de la valentía de mirar hacia adentro y preguntarse, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué me está intentando mostrar mi sombra? Cuando empezamos a dialogar con la sombra, percibimos que carga no solo nuestros miedos, sino también nuestros talentos olvidados, nuestra creatividad reprimida, nuestra pasión por la vida. Muchas veces, lo que más tememos de nosotros mismos es justamente la fuente de nuestro mayor potencial. El miedo al fracaso puede esconder una osadía latente. La rabia reprimida puede ser energía creativa esperando ser canalizada. Los celos pueden revelar un deseo profundo de conexión. La tristeza puede ser un llamado para cuidarse mejor. Jung decía que, al integrar la sombra, transformamos veneno en remedio, dolor en sabiduría, limitación en fuerza. En el día a día, esto se traduce en elecciones más conscientes, en relaciones más auténticas, en una vida menos reactiva y más creativa. Cuando aceptamos que estamos hechos de luz y sombra, dejamos de buscar la perfección y empezamos a buscar la integridad. Esto nos libera de la necesidad de agradar a todos, de corresponder a patrones externos, de vivir bajo el yugo de la comparación. Descubrimos que el enfoque no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de alineación interna. Cuando todas las partes de nosotros están sentadas a la misma mesa, cuando la sombra tiene espacio para hablar, la energía que antes se gastaba en conflicto se transforma en claridad, en dirección, en propósito. Y propósito, en el sentido más profundo, no es una meta que alcanzar, sino una manera de estar en el mundo. Es vivir con presencia, con sentido, con entrega. Es reconocer que cada experiencia, cada emoción, cada desafío forma parte del camino de convertirse en quien se es. Jung hablaba del proceso de individuación, ese movimiento continuo de integrar las partes dispersas, de reconciliar opuestos, de construir una identidad única y auténtica. Y eso solo es posible cuando dejamos de temer a la sombra y empezamos a verla como una aliada. En las relaciones, esta integración se muestra en la capacidad de amar sin idealizar, de aceptar al otro con sus virtudes y defectos, de construir vínculos basados en la verdad, no en la fantasía. Cuando reconocemos nuestra propia sombra, dejamos de proyectarla en los demás, de exigir perfección, de decepcionarnos con la humanidad ajena. Empezamos a ver al otro como compañero de viaje, igualmente imperfecto, igualmente buscando su plenitud. Y en ese encuentro nace la verdadera intimidad, aquella que no teme a la oscuridad, que no huye del conflicto, que crece precisamente en las zonas de sombra. En el trabajo, en la vida social, en los sueños que cultivamos, la integración de la sombra nos hace más resilientes, más creativos, más libres. Ya no necesitamos esconder nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras imperfecciones. Podemos aprender de ellas, crecer con ellas, transformar cada caída en una oportunidad de autoconocimiento. Y así nos vamos volviendo cada vez más completos, más humanos, más capaces de iluminar el mundo a nuestro alrededor. No con una luz artificial, sino con la luz verdadera, la que nace del encuentro con nuestra propia sombra.
Es un camino exigente, sí. Requiere valentía, paciencia, compasión consigo mismo, pero también es un camino de liberación, de descubrimiento, de alegría profunda. Porque al aceptar el todo, al integrar la luz y la sombra, encontramos el verdadero sentido del ser. No la perfección, sino la plenitud. No la ilusión, sino la verdad. Y es esa verdad la que nos permite vivir con propósito, con enfoque, con pasión. No a pesar de la sombra, sino gracias a ella. Pasemos entonces a la tercera parte de esta conversación, donde el horizonte se abre a la posibilidad de una vida más plena, más consciente, más profundamente arraigada en la realidad. Porque después de reconocer la sombra y aprender a dialogar con ella, queda la pregunta, ¿qué cambia al final cuando aceptamos el todo? Cómo la integración de la luz y la sombra transforma en la práctica la manera en que vivimos, amamos, trabajamos, soñamos. La respuesta no está en fórmulas mágicas, sino en un cambio sutil y poderoso en la forma en que nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Cuando aceptamos el todo, dejamos de luchar contra nosotros mismos. La energía que antes se gastaba en negar, esconder, reprimir, empieza a alimentar el crecimiento, la creatividad, la autenticidad. Es como si, al aceptar la noche, pudiéramos finalmente descansar. Al aceptar la tormenta, pudiéramos aprender a bailar bajo la lluvia. Esta aceptación no es resignación, sino apertura. No es pasividad, sino valentía para estar presente, completo, en cada experiencia. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de maneras casi imperceptibles, pero profundamente transformadoras. El estrés, por ejemplo, deja de ser un enemigo a vencer y pasa a ser un mensajero que hay que escuchar. En lugar de culparnos por sentir miedo, ansiedad, cansancio, aprendemos a acoger estas emociones como parte natural de la existencia. Descubrimos que hay sabiduría en la incomodidad, que cada emoción tiene algo que enseñarnos, que la vulnerabilidad es una fuente de conexión y fuerza. El autocontrol se convierte así en una práctica de amabilidad consigo mismo, una disposición a escucharse con honestidad y respeto. En las relaciones, la aceptación del todo nos permite amar de verdad, sin ilusiones, sin idealizaciones. Empezamos a ver al otro no como un espejo de nuestras expectativas, sino como un ser completo, con sus propias luces y sombras. Esto nos libera de la necesidad de controlar, de juzgar, de exigir perfección. Podemos, entonces, construir vínculos más profundos, basados en la confianza, la empatía, la aceptación mutua. El conflicto deja de ser una amenaza y pasa a ser una oportunidad de crecimiento conjunto. La intimidad se profundiza, porque ya no tenemos miedo de mostrar quiénes somos, ni de acoger al otro en su totalidad. En el trabajo, en la búsqueda de propósito, la integración del todo nos hace más creativos, más resilientes, más innovadores. Ya no necesitamos esconder nuestros errores, nuestras dudas, nuestros límites. Podemos aprender de ellos, pedir ayuda, colaborar, reinventar caminos. La valentía de ser completo nos permite arriesgar, experimentar, crear sin miedo al fracaso, porque entendemos que el fracaso forma parte del proceso, que la sombra es fuente de aprendizaje, que la vulnerabilidad es el suelo donde nacen las grandes ideas. El enfoque deja de ser una lucha contra las distracciones y pasa a ser una consecuencia natural del alineamiento interno. Cuando todas las partes de nosotros están en armonía, la energía fluye, la claridad emerge, el propósito se revela. Y, quizás lo más importante, la aceptación del todo nos permite vivir con más ligereza, más alegría, más gratitud. Descubrimos que no necesitamos ser perfectos para ser dignos de amor, de felicidad, de realización. Que la vida no es una competencia,
sino una danza entre luz y sombra, entre día y noche, entre éxito y fracaso, que cada experiencia, cada emoción, cada desafío es una oportunidad de crecer, de aprender, de volverse más completo. La comparación pierde el sentido, porque cada uno de nosotros es único en su mezcla de luz y sombra, en su forma de ser, de sentir, de vivir. Jung decía que el proceso de individuación, este movimiento de integrar todas las partes de uno mismo, es la tarea más importante de la vida. No porque nos haga especiales, sino porque nos hace auténticos. Y cuando somos auténticos, tocamos la vida de los demás de una forma que ninguna máscara, ningún papel, ningún artificio podría. Nuestra luz empieza a iluminar no porque sea perfecta, sino porque es real. Y nuestra sombra deja de ser un peso y pasa a ser una fuente de profundidad, de compasión, de humanidad compartida. La vida moderna, con todas sus presiones, desafíos e incertidumbres, nos invita a esta integración. Nunca fue tan fácil perderse en la superficie, nunca fue tan urgente sumergirse en las profundidades. La invitación de Jung permanece vigente. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea simplemente otra alma humana. Y ser un alma humana es sobre todo ser completo, con luz y sombra, con fuerza y fragilidad, con valentía y miedo. Así, al aceptar la totalidad de uno mismo, no solo nos volvemos más auténticos, sino también más libres. Libres para elegir, para crear, para amar, para vivir con propósito, libres para equivocarnos y empezar de nuevo, libres para ser todo lo que somos, sin vergüenza, sin culpa, sin miedo, porque al final la verdadera luz no es la que elimina la sombra, sino la que la abraza y la transforma en camino, en sentido, en vida. Llegamos finalmente al último tramo de este recorrido, donde las ideas dejan de ser solo ecos lejanos y se convierten en una invitación real a la transformación. Quizás, a lo largo de esta conversación, hayas sentido el peso suave de las palabras de Jung posándose sobre tus propios dilemas, tus búsquedas, tus noches de insomnio. Quizás hayas reconocido en ti mismo no solo la luz que te enorgulleces de mostrar, sino también las sombras que sueles esconder. Y, si así fue, debes saber que este es el comienzo de una nueva perspectiva sobre ti mismo y sobre el mundo. La vida, en esencia, es paradójica. Estamos hechos de opuestos, coraje y miedo, alegría y tristeza, fuerza y vulnerabilidad. Pasamos gran parte del tiempo intentando resolver estas paradojas como si fuera posible eliminar un lado y vivir solo con el otro. Pero la sabiduría ancestral y Jung en su profundidad nos recuerdan que la plenitud no está en elegir entre la luz y la sombra, sino en abrazar ambas. Solo quien acepta la totalidad puede experimentar la verdadera libertad de ser. En la práctica, esto significa vivir con más honestidad. Significa no huir de uno mismo cuando el dolor aprieta, no esconderse detrás de máscaras cuando la inseguridad golpea, no proyectar en los demás lo que no se quiere ver en sí mismo. Significa también celebrar los logros sin arrogancia, reconocer nuestras cualidades sin negar nuestras limitaciones, permitirnos equivocarnos y aprender, caer y levantarnos. Es un camino de humildad, pero también de grandeza, porque la verdadera grandeza está en ser completo, no perfecto. La aceptación de la totalidad no es un destino, sino un proceso continuo. Habrá días en que la luz parezca dominar todo y otros en que la sombra parezca más intensa. Habrá momentos de claridad y momentos de confusión, de fuerza y de fragilidad. Y todo esto forma parte. El secreto está en no identificarse solo con una parte, sino en acoger el movimiento, el flujo, la danza entre opuestos.
Al hacerlo, descubrirás que hay una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que nace del equilibrio interno. En las relaciones, esta actitud lo transforma todo. Empiezas a ver al otro con más compasión, porque reconoces en él las mismas luchas, las mismas contradicciones, los mismos sueños y miedos que habitan en ti. El juicio da paso a la empatía, la exigencia a la comprensión, la distancia al encuentro verdadero. Y en ese espacio de aceptación mutua nace la intimidad real, aquella que no teme a la oscuridad, sino que encuentra en ella la oportunidad de crecer juntos. En el trabajo, en los proyectos, en los sueños, la aceptación de la totalidad te permite arriesgar más, crear más, vivir más. No porque no sientas miedo, sino porque sabes que el miedo forma parte del camino. No porque nunca fracasas, sino porque has aprendido a ver el fracaso como parte del proceso de aprendizaje y evolución. El propósito deja de ser una meta lejana y se convierte en una forma de estar presente, completo, en cada momento. Y sobre todo, la aceptación de la totalidad nos conecta con algo más grande. Jung hablaba del inconsciente colectivo, de esa dimensión profunda donde todos estamos unidos, donde nuestras historias personales se entrelazan con la historia de la humanidad. Cuando aceptamos nuestra propia sombra, ayudamos a iluminar las sombras del mundo. Cuando nos volvemos completos, inspiramos a otros a buscar su propia completitud. Y así, cada gesto de autoconocimiento, cada acto de compasión, cada elección auténtica se convierte en una pequeña luz encendida en la inmensidad de la existencia. Luz sin sombra es una ilusión. Solo se es completo cuando se acepta la totalidad. Que tú, al finalizar esta conversación, lleves contigo no solo palabras, sino una invitación silenciosa, la de mirar hacia adentro con valentía, de abrazar tu luz y tu sombra, de caminar con integridad, de vivir con verdad. Porque al final, la vida solo nos pide esto: que seamos completos, que seamos humanos, que seamos, en fin, luz y sombra danzando juntos en el misterioso escenario de la existencia.